Continuamos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. Y hoy vamos a poner nuestra mirada, como ya les comentamos, en nuestra tierra y en cómo se protege la propiedad intelectual. Vamos a conversar con la doctora Astrid Coromoto Uzcategui Angulo. Ella es abogada, doctora en Derecho y consultora en Propiedad Intelectual. Fue profesora titular de la Universidad de los Andes y ha dedicado gran parte de su vida a la docencia, a la investigación y la defensa del valor del conocimiento, la creatividad y, por supuesto, el patrimonio cultural y los activos intangibles. Ella es especialista en marcas de certificación e indicaciones geográficas y derechos colectivos y ha acompañado durante más de 3 décadas a universidades, emprendedores, instituciones y comunidades en proceso de protección y valorización de sus creaciones y productos. Y con ella vamos a hablar de la diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica protegida. Así que todas esas personas que deseen proteger sus marcas, sus emprendimientos, pues es el momento de escuchar a la persona que sabe de este tema. Bienvenida, doctora, y bueno, para iniciar precisamente con este tema, ¿cuál es la diferencia que usted nos puede dar de una manera más sencilla entre una denominación de origen y una indicación geográfica protegida? Tomando, por supuesto, el caso de Chuao, de Choroní, que no están protegidos bajo la misma forma. Ya, muchísimas gracias por la invitación y tiene que ver esta participación mía con una serie de cápsulas que estamos conversando sobre indicaciones geográficas, sobre productos genuinos venezolanos que se protegen a través del nombre del territorio donde se producen. Okay. Y cuál es la importancia de proteger los productos venezolanos con los nombres de donde proceden. Hoy vamos a hablar de por qué un cacao que se produce en Aragua, de un lado está protegido por una figura que se denomina denominación de origen, okay, como es Chuao, okay, la denominación de origen cacao de Chuao. Y por otra parte, el cacao de Choroní se le protege territorialmente con la indicación geográfica protegida de cacao de Choroní, cuando es el mismo producto. Esto no tiene que ver con que uno sea mejor que el otro. Simple y llanamente lo que pasa es, bueno, yo tengo unas slides, no sé si la podemos pasar, compartimos pantalla o seguimos conversando. Seguimos conversando y bueno, mientras vamos conversando, si usted puede ir mostrándolas con gusto. Ok, entonces no es porque un cacao sea mejor que el otro, sencilla y llanamente porque cumplieron requisitos diferentes. ¿Qué pasa cuando Chuao en el año 2000 le otorgan la declaración de que puede usar ese cacao el nombre del lugar de donde procede? Pues en ese momento Chuao tuvo que demostrar que las características del cacao de Chuao se deben al lugar, al territorio de donde procede, de Chuao, de ese territorio que tiene una serie de características, no solo porque tiene un acceso limitado o por mar, o no sé si ya está en uso ese camino que viene, que muy poco lo usan, pero existe una carretera que entra por la parte superior de Chuao. Pero ese tener delimitado en esta ensenada ese cacao, pues lo ha llenado de unas características, además que recibe el aire del mar y está bañado por las aguas de ese río que pasa por Chuao sin contaminación. Además, ese producto de Chuao allí se genera un cacao criollo donde tiene cepas muy antiguas,
y se mantienen y las mantienen. Entonces, las características que tiene el cacao de Chuao se debe al territorio, a ese suelo, a los minerales que tiene, a todos esos factores naturales que les he estado hablando, el clima, la humedad, Sí. la sal que recibe del mar, y que es un espacio donde hay poca contaminación, y donde además el tratamiento que le dan los productores de Chuao es especial, es una tradición, es un saber hacer, es un conocimiento tradicional que viene de hace años, de hace cientos de años, ¿ya? Y ellos Sí. lo repiten y va de generación en generación. Es una forma de hacer y eso le da un valor agregado a ese cacao, que Wow. es único en el mundo, porque Sí. las condiciones que hay en Chuao no se repiten en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué? Y esas condiciones están controladas, ¿ok? Sí. Entonces, es denominación de origen por todas esas características que se revelan en un cacao que tiene un sabor único, unos aromas, un bouquet, ¿m? Y eso le ha permitido ser conocido en el mundo hasta con un eslogan del mejor cacao del mundo. Sí, doctora. Es un tema sumamente interesante y además también bien importante conocer estos detalles que de pronto no son de dominio público, pero es muy interesante que los venezolanos tengamos esta claridad. Estamos conversando con la doctora Astrid Coromoto Uzcategui Angulo y estamos hablando precisamente de la diferencia entre denominación de origen e indicación geográfica protegida. En este caso nos referimos al cacao de Chuao y al cacao de Choroní. Ya nos ha dado una explicación bien amplia y vamos a seguir conversando con la doctora Astrid porque de verdad es importante saber todos estos detalles después de disfrutar de excelentes temas musicales al estilo de éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila y por supuesto de saber qué nos traen nuestros aliados comerciales. Ya volvemos con más con la doctora Astrid Uzcategui. Voy a aprovechar de compartir la pantalla.
Y 46 minutos de la tarde. Esto es por dos razones y nos está escuchando a través de la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Estamos de vuelta en esta fascinante conversación con la doctora Astrid Uzcategui, experta en propiedad intelectual. Hasta ahora hemos desglosado cómo el cacao de Chuao y el cacao de Choroní no solo son joyas de nuestra gastronomía, sino activos jurídicos que protegen la historia y el esfuerzo de nuestra gente. La doctora Uzcategui ya nos aclaró que la diferencia clave entre una denominación de origen y una indicación geográfica protegida reside en la intensidad del vínculo con la tierra, mientras que en Chuao cada etapa de producción está intrínsecamente ligada a su microclima y la tradición, vamos a decir, centenaria. En Choroní la protección se enfoca en esa reputación y calidad diferencial que le otorga el origen geográfico. Bueno, y ahora queremos profundizar muchísimo más cómo estas herramientas legales se convierten en un motor de desarrollo real para nuestras comunidades. Y en función de eso que comentas, Kenji, entonces corresponde consultar a la doctora el papel de la comunidad. Doctora Astrid, para que un producto como el cacao de nuestra costa logre estas protecciones, no basta con la calidad del fruto, como usted lo dijo, se requiere organización. Así que, ¿qué tan importante es la unión de los productores, pescadores locales, para mantener y defender esos títulos frente a terceros? Bueno, es primordial. Para obtener una indicación geográfica o denominación de origen, el primer escalón es la asociatividad, es que los productores estén reunidos, estén organizados, para poder así mantener el control de la producción, de que los estándares que se establecen por los productores se cumplan, y que el control sea llevado por ellos, que hagan las prácticas, las buenas prácticas de producción para que ese producto siempre mantenga las mismas características. Y por eso es el primer escalón, lo principal. Si no existe una asociatividad como base de una indicación geográfica, no tiene sostenibilidad ese signo geográfico. Ellos tienen que entender para qué les sirve, por qué deben cumplir todas las condiciones que establece la ley. Y cuál es la función que cumplen realmente esos signos distintivos que son geográficos, así como los ayuda a abrir puertas en el exterior, donde se reconoce que un cacao tiene valor porque procede de un lugar determinado que tiene una reputación, pues también a esos productores les genera desarrollo local. Se dice y siempre se ha dicho que el cacao de Chuao es el cacao que marca el valor del cacao a nivel internacional, sí, por la reputación que tiene. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de una indicación geográfica para una comunidad? Bueno, primero les da mejores precios, les permite entrar a mercados en el exterior, les permite ser reconocidos, y eso genera localmente un desarrollo local en el sentido de que los productores tienen trabajo local, no migran porque tienen allí un producto en el que pueden trabajar. No solo generar como en Chuao, que se generan las almendras de cacao y eso es lo que exportan, sino que a partir de ese producto se deben generar nuevos productos, se deben procesar, se deben sacar chocolate, se deben hacer cosméticos de chocolate, se deben hacer muchas cosas a partir de ese producto local, y eso genera valor económico para el pueblo, genera que los ciudadanos que están allí tengan trabajo, se creen, por ejemplo, rutas, gastronomía. Con cacao se puede crear bebidas espirituosas, además se pueden crear ferias, se pueden crear para atraer personas al lugar de origen, darles paseos por donde se pueda, rutas en la producción,
Por ejemplo, es un símbolo de patrimonio cultural, la forma como se seca el cacao de Chuao en ese patio frente a la iglesia. Eso lo conocen en todas partes. A lo mejor mundial. no saben dónde queda Venezuela, pero saben dónde está Chuao. Sí, saben que esa interesante. iglesia y ese cacao que bailan frente a esa iglesia es de Chuao. Sí, y definitivamente este es un tema apasionante y muy interesante, y por eso lo proponemos por dos razones. Y más allá del cacao, doctora, usted bien lo ha dicho y conoce también el valor del patrimonio cultural. ¿Qué otros productos o artesanías de nuestra región aragüeña, por ejemplo, o del centro del país, cree que tienen el potencial para aspirar a una indicación geográfica, o vamos a decirlo, o una marca de certificación? Ya, mira, Venezuela tiene demasiados productos que se merecen una indicación geográfica, y en los últimos años en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual vienen otorgando reconocimiento. Por ejemplo, el aguacate de Yaracuy. Existe varios cacaos en Venezuela que tienen indicación geográfica, no solamente Chuao, no solamente Choroní. Existen Caripito, que también tiene indicación geográfica, y otros dos cacaos más. Existen bebidas espirituosas que también tienen en Venezuela fama y son reconocidas con indicaciones geográficas. Existe el pan de Táchira, y existen varios cafés venezolanos que están reconocidos con indicación geográfica. Por ejemplo, el de Boconó, el café de Boconó, el café de Mérida. Existe un queso de cabra de Lara, y existe una miel del Amazonas, una miel indígena. Interesante. Y el ají de Margarita. Es decir, que hay reconocido demasiado potencial en nuestro país para certificar marcas y para definitivamente hay algo importante acá que destacar, doctora. Digamos que en la lucha contra la piratería, las imitaciones, sabemos que definitivamente el prestigio atrae eso, imitaciones y formas no correctas de aparentar ser marcas. ¿De qué manera una denominación de origen protege a nuestros productores de Aragua, de Venezuela, frente a quienes intentan vender, digamos, en el caso del cacao tipo Chuao, que realmente no proviene de la zona? Y bueno, hablamos del cacao y hablamos de todo tipo de imitaciones y piratería, porque me imagino que la protección no es solo para el cacao, probablemente también para un emprendimiento, para una marca, para un producto de otra índole. Entonces, bueno, nosotros siempre nos dirigimos a todos los sectores productivos en función de que tengan ese nuevo conocimiento de cómo mejorar sus procesos productivos y cómo irse adaptando a las nuevas tendencias y a las nuevas formas de proteger y crear productos. Bueno, es que en la propiedad intelectual no solo hay marcas individuales, marcas comerciales, sino existen, por ejemplo, la marca colectiva, que agrupa a una asociación de productores y que sus productos llevan esa marca colectiva de esa federación, que los protege de que ese producto no sea copiado. ¿Por qué? Porque esa asociación que es dueña de esa marca colectiva está pendiente, vigilando, tiene una vigilancia tecnológica de que ese producto no sea replicado, o que la fama y la reputación que tiene ese producto se beneficien otros que no están dentro de la asociación. O por ejemplo, una marca de certificación que certifica que un producto, por ejemplo, el café de Mérida, que se produce bajo sombra, y eso le da un valor agregado al café, y que la indicación geográfica permite que nadie use esa indicación que no esté dentro de la región delimitada como indicación geográfica. ¿Por qué? Porque eso es solo para el uso de los productores que están en esa región, y hay que comprobarlo de que
produce en esa región y por eso tiene derecho a usarla. Los demás, pues el titular de la indicación geográfica, que en Venezuela es el Estado, está obligado a vigilar que nadie use ese nombre que no esté debidamente autorizado. Es una cosa que, por eso hay que hacer cultura de lo que significan estas herramientas de la propiedad intelectual, esta defensa de los territorios y de los nombres de los territorios que se le dan a los productos. ¿Por qué? Porque a veces se protegen y resulta que no se les enseña a los productores cómo deben usarlo, cómo deben protegerlo, para qué les sirve. Y cuando mandan su producto al exterior y les gusta mucho la palabra choroní, la registran. Y si el Estado, que es el titular de esa indicación geográfica, no está pendiente y no exige que esa persona que no vive en Venezuela deje de usar ese nombre para ese producto. Eso lo hacen también los productores, porque son los primeros interesados en que esa reputación que se transforma o se traduce en dinero, en un mejor precio, sea para beneficio de los que producen en ese lugar. Claro, y bueno, para los que producen, también para el gentilicio, también para el desarrollo regional de cada localidad. También con esta entrevista estamos enviando un mensaje al consumidor cuando escuchan o vean un sello de denominación de origen en un chocolate, en un producto artesanal. Es un mensaje importante el que estamos transmitiendo sobre la ética, la calidad, el respeto a lo hecho en Venezuela, y sobre todo es importante saber cómo prepararse, y para eso los invitamos a seguir a @astriduzcategui.pi o uzcategui.pi. .pi. No, .pi de propiedad intelectual. Perfecto, vamos a repetirlo, Jocelyn. @astriduzcategui.pi. Uzcategui con Z, importante ese detalle. Cuando yo estaba buscando su cuenta, pues es importante. Es importante ese detalle. Y todos tienen que seguirla. Todos tienen que seguirla, porque definitivamente estoy convencida que cualquier empresario, emprendedor, productor que haya escuchado esta entrevista se va a interesar por saber más de este tema. Qué importante. Gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde siempre acá en Por 2 Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Siempre bienvenida.